iglesia, Habitación de Dios, Isaías 11:10, pastoreada por los ministros Dionisio Encarnación y Noelia Marte, les invitan a escuchar su programa Luminares, todos los viernes de 6 a 7 de la noche, hora del Caribe, entrevistas, comentarios y el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Todo esto y mucho más en Luminares, todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Luminares. Escúchelo a través de su emisora amiga Radio La Gran Misión. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a su programa radial Luminares. Como cada viernes, trayendo una entrega con amor, una entrega genuina, una entrega pues que sirva de edificación y de bendición para tu vida. Amén. Somos los pastores Noelia Marte. Dionisio Encarnación, Dios te bendiga. Estamos aquí para bendecirte y también ser bendecido con tu presencia a través de las redes sociales. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Estamos transmitiendo desde una pequeña isla del Caribe llamada República Dominicana, y desde aquí para todas las naciones bendecimos la vida de todas las personas que están ahí conectadas esperando todos los viernes tu programa radial. Amén, gloria al Señor. Vamos a iniciar de inmediato este programa encomendándonos al Señor, al Dios creador, al Dios todopoderoso, al que sin Él nosotros no podemos existir, al que sin Él nosotros no podemos vivir. Amén, a nuestro creador, a nuestro Padre, a nuestro Señor, para que sea Él derramándose en esta noche, en esta tarde, y sea su Santo Espíritu pues bendiciendo nuestras vidas, bendiciendo sus vidas y llenando cada rincón de su espacio. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en el Salmo 33. Sí, Señor. Salmo 33 dice de la siguiente manera: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio de decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien. Tañedlo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Aleluya, gloria al Señor. Recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Amén. Alguien puede ponerse en comunión en esta hora y entregarle al Señor esta hora que vamos, aleluya, a tener, para que así su gloria descienda y podamos todos ser bendecidos. Aleluya. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de habitar juntos en armonía, así como manda tu palabra, Señor. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, reconocemos que eres Dios grande, Dios fuerte, Dios todopoderoso. Recibe la gloria, recibe la honra, la alabanza, porque solamente tú la mereces. Señor, este programa Luminares está en tus manos. Declaramos este lugar Betel, casa de Dios y puerta del cielo, para que tu gloria descienda, para que tu gloria se derrame y para que todos los que están conectados, Señor, sean bendecidos conforme a tu propósito y conforme a la necesidad que cada uno en este momento tiene.
En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a escuchar el tema base de Luminares, Luz y Sal. A ver si nuestro querido equipo técnico nos ayuda con Luz y Sal. Gloria al Señor. Vamos a ver, pastor, quiénes están conectados para que los bendiga. Amén. Me va a pasar esto a mí. Gloria al Señor. Aleluya. Bendecimos a Jennifer Mayor, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendecimos a Elizabeth, gracias por estar ahí, siempre ser fiel de Luminares. Gloria a Dios. Emily desde Estados Unidos, Dios te guarde. Gloria al Señor. Nuestro querido Luis Cuevas, bendiciones. Rosaura Díaz, Dios te guarde. Judelka Vázquez, siempre pendiente de Luminares. Esta gente linda nos va a ayudar a alumbrar al mundo, porque este es el propósito de Luminares, alumbrar el mundo, recordar que somos luz, que somos sal de la tierra, amén. Luz para alumbrar el mundo y sal para salar. Gloria al Señor. Dios bendiga a Gicauris, Dios te guarde, gracias por estar ahí. Iris, nos hacías falta, Iris de Santana. Dios te bendiga, mi amor, y gracias por estar ahí. Ruth Gutiérrez, aleluya. Dios te bendiga, amadísima del Señor. Bendiga a tus hijos, bendiga a tu esposo y tu familia. Dios bendiga a mí, gloria al Señor. A Gerson Rosario, Gerson también. Bendiciones, esperando que este programa y el contenido que vamos a desarrollar en esta tarde sea de bendición para tu vida. Elías Díaz también. Kenia Contreras, pero el chat está bendecido. Altagracia Gutiérrez, la India Canela, aleluya. Bendecimos sus vidas en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que cuando termine esta transmisión, van a salir llenos de la presencia de Dios. Amén. Amado, sube esa alabanza. Ven, gloria a Dios. Escucha, iglesia, ¿cuál es tu parte? Sé luz, es lo que te pide Jesús. Luz para alumbrar el camino al que está perdido y nos hunde en la tormenta. Sé sal y donde hay necesidad, sal. ¿Alguien ha entendido que es luz? ¿Alguien ha entendido que es sal? Ay, 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 ay. No es que vamos a hacer leña del árbol caído, no. Es a restaurar. Al que ha caído vamos a restaurarlo. Al que necesita la luz del Señor, vamos a alumbrarlo. Porque ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Aleluya. Dios bendiga a Raymond Santana. Se conectan cada vez más personas para nutrirse del contenido de este programa. Gloria al Señor. Siga, amado. Aleluya. Sé luz, es lo que te pide Jesús. Luz para alumbrar el camino al que está perdido y nos hunde en la tormenta. Sé sal y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su aleluya y regarlo por la tierra. Sé luz, es lo que te pide Jesús. Luz para alumbrar el camino al que está perdido y nos hunde en la tormenta. Amén, amén, amén. Vamos a ver, ¿dónde está la gente que sale? ¿Dónde está la gente que es luz? Aleluya, gloria al Señor. Bien, pues, aleluya. A toda la gente linda que está ahí conectada, gloria al Señor. Vamos a ver si nos bajan un poquito la música. Gloria al Señor. Y si usted ha entendido que usted es luz y que usted es sal, este es el momento de usted compartir esta transmisión, amén, para que tu círculo pueda recibir lo que Dios nos ha permitido tener y traer en esta tarde. Pastor, yo quiero que usted motive a los que están conectados con el tema de esta tarde. Gloria al Señor. Sí, hoy vamos a tener un tema muy importante, amén. Entendemos que nació en el corazón de Dios debido a que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y complicados en cuanto a lo que es el estado de ánimo del creyente en estos días. Amén. Gloria al Señor. Orando, le pedimos al Señor que nos diera un tema para esta semana. Y el Señor nos dio un tema que es donde Dios jamás nos decepciona. Una de las cosas precisamente que
hace que el creyente, ¿verdad?, que ha tratado de limpiar su corazón, limpiar su alma, limpiar su mente de lo que es todo lo que en el mundo le bombardea, eso logra que la decepción entre a nuestros corazones, ¿verdad? Y esta decepción entonces provoca otros sentimientos, y por eso es que ustedes ven que creyentes cometen tantas atrocidades debido a la misma decepción. Así que si tú quieres que alguien en este día sea bendecido, sea tocado, sea alumbrado en cuanto a este tema de que hay uno que jamás va a decepcionar, que es Dios, comparte en este momento con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de universidad, con todo el que tú entiendas que necesitas recibir esta palabra en un tiempo tan complicado y difícil, que es el tiempo de esta pandemia, donde todavía no sabemos qué rumbo vamos a tomar. Comparte para que ellos también sean bendecidos y puedan tener luz en este tiempo tan difícil. Amén, Gloria amén, gloria a al Dios. Señor. Dios jamás nos decepciona. Qué bueno saber que Dios es fiel, que Él es inmutable, es decir, que Dios no cambia. Amén. Él permanece dentro de su deidad y dentro de su naturaleza para siempre. Dice la palabra de Dios que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Aunque Él se complace en los que le temen. Así no es. podemos acuñarnos de que voy a ser infiel para que Dios, aún así Dios siempre es fiel. Pero dice la palabra que Él, aunque seamos infieles, permanecerá fiel. Eso quiere decir que su naturaleza es la fidelidad. Pero Él se complace en aquellos que le temen. Gloria al Señor. Seguimos bendiciendo las vidas y bendecimos la vida en este momento de nuestro hermano Vladimir y también de Giselle Díaz. Giselle y Vladimir, Dios les bendiga. Y cada hermano que se sigue sumando, cada amigo que sigue sumándose a esta transmisión, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza. Vasijas rotas. Aleluya. Vasijas rotas. Ahí nosotros vamos a meditar en estas palabras. Y qué bueno es saber que la gracia de Dios es la que nos sostiene y por ella es que nosotros podemos estar vivos. Dice la palabra de Dios, por tanto, de buena gana me gozaré en las debilidades, en afrentas, en persecuciones, para que repose sobre mí el poder de Dios, el poder de Cristo. Y no es más que su gracia la que nos ayuda a nosotros cerrar grietas, a nosotros restaurarnos y a nosotros saber que alguien somos en Él. Amén. Meditemos en esta alabanza. Te adoramos, Señor, por tu poder, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado Dios. Gloria al Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Para darnos su salvación. Es la gracia de Dios, iglesia, es la gracia de Dios la que nos sostiene. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Él no nos juzga por nuestros fracasos, aleluya. Él nos acepta tal como somos. En eso consiste la gracia de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria, gloria a Dios. Mi amado hermano, queremos decirte que mientras estemos desarrollando el tema, gloria al Señor, puedes también aportar, hacer aportaciones. Entendemos que este tema que vamos a tocar es algo que está afectando mucho lo que es el pueblo de Dios, está afectando la humanidad, pero también el pueblo de Dios está viendo afectado
por esto de las decepciones. Amén. Y queremos que tú también seas partícipe de esto y tú puedas también aportar, sugerir, gloria al Señor, conforme el Espíritu Santo dé a tu corazón, de que nosotros podamos también compartir a través de estas ondas. Amén. Así que en este día vamos a hablar de Dios jamás nos decepciona. Dios jamás nos decepciona. Este es el momento de tu aportar, este es el momento de tu compartir con tus amigos, gloria al Señor, para tocar este tema que es tan importante para todos nosotros, puesto que a veces nos vemos abrumados por las situaciones y las condiciones que nos rodean. Sin embargo, si ponemos nuestra confianza y nuestra plena disposición en Dios, entonces esto provocará que nosotros estemos firmes y no nos movamos de la roca viva que es Cristo. Amén, amén. Es Gloria al importantísimo. Señor. Participar en la transmisión es muy importante. ¿Por qué? Porque así hay una retroalimentación. Sabemos que el contenido está llegando, sabemos que la palabra está pues haciendo efecto en los corazones y en las vidas, y también sabemos que surgen inquietudes, que surgen preguntas, y que también ustedes tienen mucho que aportar y mucho que dar. Así que escribe tus comentarios, porque ya vamos a entrar al segmento de Alumbremos. En el segmento de Alumbremos es cuando desarrollamos el tema de este programa, y pues al final vamos a tener un espacio de intercesión, de oración, y también vamos a leer los aportes, los comentarios y las preguntas. Amén. Gloria al Señor. Así que, amado pastor, este tiempo es suyo y del Espíritu Santo de Dios, para que sea Él pues tratando con nosotros con el depósito que Dios le ha entregado. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de los que están aquí, ¿verdad?, frente a nosotros, escuchando esta palabra que Dios tiene para cada uno en este día. Amén. Vamos a hablar un poco de Dios jamás nos decepciona, pero quiero apoyarme en la palabra. Es importantísimo que siempre todo lo que vayamos a hablar, que sea tocante a las vidas de las personas, tocante a nosotros influenciar la vida de las personas a modo de bien, obviamente, nosotros nos apoyemos en la palabra de Dios. Es importante. Recuérdense que los conceptos, las definiciones, las ideologías, todas esas cosas pasan, pero hay algo que no va a pasar, que es la palabra de Dios. Y si tu apoyo y mi apoyo es fundamentado en la palabra de Dios, entonces esto no va a pasar. Puede pasar una moda, puede pasar un modismo, puede pasar una condición, puede pasar una ola. Sin embargo, nosotros vamos a cimentarnos en lo que es la palabra, porque los seres humanos pasamos y las edades terminan, sin embargo la palabra de Dios permanecerá para siempre. Primera de Reyes 8:56 nos dice de la siguiente manera: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Gloria a Dios, aleluya. Estamos hablando aquí de que la palabra que Dios dispone o da a su pueblo, Dios no va a faltar a ninguna de ellas, aunque el tiempo pase. Puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 1 década, 2 décadas, pero al final Dios va a cumplir lo que Él ha hablado. Amén. Es importantísimo que nosotros entendamos esto, pastora, que lo que Dios dijo, Él lo va a hacer, pero tiene Dios que decirlo. Amén. Tiene Dios que decirlo, tiene el mismo Dios que hablarlo. Puede Dios utilizar a una persona, pero tiene que ser Dios que lo diga. ¿Por qué a veces llega decepción a nuestra vida? Porque no recibimos lo que supuestamente Dios dijo, porque no fue Dios que lo dijo, sino un hombre movido por una emoción del momento, dijo algo para provocar a una persona el mover de Dios. Sin embargo, no fue directamente del corazón de Dios que salió, sino de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice: hay de aquellos que dicen Dios dijo sin Dios decir. ¿Por qué? Porque esto provoca en el ser humano una gran decepción cuando pasa el tiempo donde se supone que Dios debe de manifestar lo que Él ya dijo y no pasa.
Entonces, pero si Dios lo dijo aquí, como leímos en la palabra en Primera de Reyes 8:56, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer, porque Dios se compromete con su propia palabra. Él no se compromete con lo que dijo otro o con lo que otro pueda decir, sino que se compromete con Él mismo. Porque Él mismo es inmutable, Él es infalible, y lo que Él dice es algo que se va a cumplir aunque el cielo y la tierra pasen. Amén. Maravilloso. Gloria a Dios. Sí, maravilloso. Amén. Es importante nosotros saber eso, que debemos de atesorar, ¿verdad, pastor? Lo que Dios dice. Amén. Y nosotros estar seguros de que es Dios que nos está hablando. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios y personas que también todavía no están en el redil de Dios, cómo saben cuando Dios habla? ¿Cómo sabe, pastor, cómo nosotros podemos identificar cuando Dios nos habla, cuando es una palabra que viene realmente de parte de Dios? Bueno, aunque no es el tema directamente, pero sí voy a contestar tu pregunta. ¿Cómo se da cuenta una persona que Dios habla? Y es muy buena la pregunta, dicho sea de paso. ¿Por qué es importante? Porque mucha gente está hablando de parte de Dios, sin embargo no es Dios que lo dice. ¿Cómo yo me doy cuenta como creyente cuando Dios me habla? Yo me doy cuenta que Dios me habla cuando Dios me dice esa cosa que nadie sabe, que solamente Dios sabe y yo sé. ¿Usted entiende, pastora? Cuando Dios dice algo que solamente Dios sabe y yo sé, entonces ahí me doy cuenta que Dios me habla, ¿verdad? En ocasiones decimos los pastores y decimos los ministros, bueno, tú te das cuenta porque el Espíritu te habla y el Espíritu te dice, tú sientes el Espíritu, sí, pero vamos a analizar cómo es que el Espíritu me habla y me dice. El Espíritu de Dios me habla y me dice precisamente cuando yo siento y escucho esa palabra que nadie más sabe sino Dios y yo. Entonces ahí me doy cuenta que Dios me habla. Amén. Y precisamente sí, entiendo que sí va acorde con el tema. ¿Por qué? Porque nos hablaba usted al principio en la cita bíblica de que Dios no nos decepciona porque lo que Él dice que va a hacer, Él lo cumple. Amén. Entonces por eso es importante saber cómo nos damos cuenta, cómo identificamos que es Dios que nos está hablando. Realmente es así, pastora, realmente es así, porque a veces nos habla supuestamente Dios a través de alguien y llega la decepción a nuestra vida porque no llega al tiempo que nosotros esperábamos que llegara, y justamente porque valga la redundancia, no fue Dios que habló, sino que habló el hombre. Interesante. Entonces la decepción, ¿qué es la decepción? Bueno, la decepción sabemos nosotros que está a la orden del día. Eso está en el trabajo, en la casa, en los estudios, está con el cónyuge, está hasta en las iglesias, hasta en las congregaciones. Yo decepciono, a mí me decepcionan. Esto es como cuando alguien está en un círculo donde ni tú puedes estar escapo de lo que está pasando, ni el otro tampoco. Es decir, a mí me decepcionan, pero a la vez yo como persona y como ente de la sociedad también he decepcionado a alguien. Amén. No es algo como que solo me pasa a mí o solo yo me lo hicieron a mí, sino que también yo lo he hecho a alguien. Por eso nosotros no podemos nunca hacernos las víctimas de que alguien nos haya decepcionado, sino que nosotros debemos afrontar y entender que esas decepciones pasan. ¿Por qué? Porque de igual manera tú y yo hemos decepcionado. Amén. De igual manera tú y yo hemos hecho algo a alguien que le ha quitado el ánimo. Entonces la decepción es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas que nosotros estamos esperando por un deseo. Cuando no se cumplen las expectativas que yo espero que sucedan, entonces me decepciono. Pero para que haya una decepción, en la decepción tiene que haber una sorpresa y también tiene que haber una pena. Cuando nosotros nos decepcionamos porque nos sorprendemos por algo, pero también a la vez estamos apenados por lo que pasa. Es decir, que la decepción es un sentimiento, ¿verdad? Que es un sentimiento, y para que este se manifieste, pastora, para que la decepción se manifieste, debe de haber una frustración, y más adelante de esa frustración llega entonces una depresión. Entonces de ahí precisamente a los que me están escuchando es que vienen las depresiones. Las depresiones vienen por una insatisfacción de una decepción de alguien, porque la decepción son sentimientos que vienen dados por expectativas que nosotros no hemos logrado. Por eso
Digamos que al principio de año muchas personas se visualizó y dijo, bueno, yo me voy a proyectar, yo voy a hacer esto o aquello, yo me veo cuando pasen los meses en aquello. Pero déjame decirte algo, cuando nosotros nos proyectamos a algo, es necesario y muy importante que tú y yo nos proyectemos cosas que sean alcanzables, cosas que yo pueda lograr, ¿verdad? En el transcurso del tiempo en el cual yo me haya proyectado lograrlo, porque si al tiempo que yo me proyecto yo no logro, entonces ahí viene la decepción, y entonces esa decepción conlleva a una frustración, y esa frustración lleva a la depresión. Entonces es una cadena. Exacto, es una cadena de sentimientos, por eso el joven que me está escuchando, o el adulto, ¿verdad? Cualquiera que fuere la edad, debe de entender que debe de hacer metas, pero que sean metas alcanzables, que puedan lograr. Entonces eso va a provocar que a nosotros lograrlo no llegue a nosotros ese sentimiento de frustración, que es lo que nos lleva entonces a la depresión. Amén. Pudiéramos, pastor, no sé si ahora o al final, mencionar medidas preventivas para uno, ¿verdad?, evitar la decepción. Sí, claro, vamos a ir caminando en el tema y vamos a ir haciéndole entender a las personas para ir alumbrando justamente por qué llega la decepción, qué es lo que conlleva decepcionar, pero que también nosotros decepcionamos a otros, y que no lo tomemos tan a pecho, sino que nosotros entendamos que son procesos de la vida que tenemos que lidiar y manejar con ellos, ¿verdad? Sí, amén. Porque, por ejemplo, ¿cómo se origina la decepción? La decepción se origina, ¿verdad? Se origina cuando nosotros tenemos insalubridad en relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque justamente la decepción vienen originadas por causas que tienen que ver con amor y con amistad. Por esas causas vienen dadas las decepciones. Por causas de amor, alguien que tenga un sentimiento amoroso por alguien, o también tiene que ver con la amistad, alguien que tenga un sentimiento de amistad con alguien. Entonces, cuando sucede algo que no estamos esperando de esta persona, entonces ahí viene la decepción. Cuando estamos esperando algo y sucede otra cosa indistinta de lo que nosotros estamos esperando, entonces llega a nuestra vida lo que es la decepción. Entonces esta decepción lleva a las personas a la depresión, y esto, la depresión como tal, ¿verdad? Como tal, la depresión es algo patológico, porque créanme que ahora mismo las compañías farmacéuticas y de toda esa cosa se hacen millonarias vendiendo tratamientos antidepresivos, tratamientos para dormir, y ha llegado tan lejos este asunto de las decepciones y luego las depresiones, que esto conlleva a personas hasta hacer uso de su propia vida, incluyendo, que resultaría como difícil decirlo, los mismos creyentes, y entre ellos, qué lamentable, la masa joven de la iglesia. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Sin duda alguna, el hecho de ponerse expectativas en alguien que no corresponde del mismo modo causa dolor, causa sufrimiento, causa tristeza, y en cierto modo, cuanto más tiempo haya pasado ilusionado con esa persona, con un ideal, ¿verdad?, esto va a provocar más y más y más dolor. Por eso la palabra de Dios dice y declara que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia hacer, ¿verdad?, con nuestra mano derecha, y que lo sepa nuestra mano izquierda, sino que nosotros debemos de accionar no conforme a que estemos esperando que alguien nos agradezca o que alguien nos reconozca, sino que nosotros tenemos que accionar conforme a tu naturaleza, tu propia naturaleza. Y ahí, pastora, una de las recomendaciones de no ser decepcionado por alguien. ¿Cómo no somos decepcionados por alguien? Cuando tú haces un favor, cuando tú haces un bien, cuando tú sirves, no esperes bajo ninguna circunstancia que esa persona te devuelva el servicio, porque si estás esperando que esa persona te devuelva el servicio, te tengo una noticia: esa va a ser tu primera decepción, porque casi nunca se recibe con retribución de igual manera como se sirve. Eso es tremendo, eso es una medida preventiva que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, dar sin esperar nada a cambio, saber que las recompensas vienen del cielo, ¿no? Por eso Jesús en Mateo 6, cuando le habla a los discípulos, tanto de la limosna como le
en el momento de instruirle en cuanto a la oración, él habla, hay un denominador común en esas dos enseñanzas, de la limosna y de la oración, y es el secreto. Exacto. Él habla del secreto. Cuando entres a tu aposento, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Cuando des limosna, tu mano derecha queda que no lo sepa la izquierda. Entonces Dios habla del secreto, y es precisamente para prevenirnos de las decepciones, y es que en lo secreto Él trae recompensa en nuestras vidas. Así es, pastor, así es. Es importante. Yo creo que una de las cosas que provoca más decepciones dentro del pueblo de Dios es justamente eso. ¿Por qué? Porque, claro, el pueblo de Dios está compuesto por gente que han entendido y conocido que a Dios se agrada sirviendo. Amén, así es. Amén, a Dios se agrada sirviendo. Entonces, cuando nosotros servimos a alguien, cuando nosotros nos damos por alguien, cuando nosotros hasta perdemos tiempo, dinero, cuando se pierde tantas cosas de nosotros mismos, ¿verdad?, por alguien más, entonces al final de cuentas esa persona no retribuye de la misma manera, eso causa mucha decepción. Y más si uno dura mucho tiempo sirviendo a alguien. Yo no sé, yo sé que alguien me está escuchando y se está identificando conmigo en esta tarde. Y es que muchas veces tú haces algo y te das por una persona y tú le sirves a esa persona y tú estás esperando por lo menos un gracias, tú estás esperando por lo menos una pizca de agradecimiento, aunque sea una señal de agradecimiento, pero al no llegar esa señal de agradecimiento, justamente entonces llega a nosotros esa decepción que aplasta muchas veces nuestros sentimientos. Yo creo que por eso es, pastor, que en el gran mandamiento, en el establecimiento del gran mandamiento, el primer mandamiento de esos dos es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y precisamente ahí es cuando el escritor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: puesto los ojos en Jesús, Amén, el autor y consumador de la fe. Creo que sería una de las medidas mayores preventivas para uno evitar la decepción, y es siempre poner nuestra mirada en Dios, porque Él nunca nos falla. Claro que sí, y yo le voy a decir algo. Es interesantísimo y necesario entender primero quién uno es. Quién uno es, quién tú eres como persona, quién tú eres como ente social, quién tú eres como creyente, quién tú eres en Dios. Y no lo estoy diciendo para que nadie se enaltezca y se sienta mejor que nadie, ¿verdad? Porque lo que Jesús nos enseñó a nosotros no fue que somos mayor que nadie ni mejor que nadie, sino que nosotros tenemos valía. Pero entonces esa valía nosotros tenemos que utilizarla en concordancia con lo que Dios nos dijo que Él mismo era, y siendo Dios, no es que no ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él vino a la tierra a que nosotros podamos ser salvos por su muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Entonces, solamente por ahí nosotros tenemos que entender que nuestro Dios nos dio un ejemplo vívido de lo que es la humildad, y nosotros, por más que se nos empodere, por más que se nos esté diciendo esto o aquello, reconocer quién tú eres, entonces ahí tú tienes que entender también que en el reconocimiento de quién tú eres debes de entender que tienes que ser humilde en Dios. Ahora bien, cuando tú reconoces quién tú eres, tú estás haciendo algo por alguien, tú estás dándote por alguien, tú tienes que entender que tú lo haces por tu propia naturaleza. Gloria a Dios, quiero decir, por tu propia naturaleza, por quien tú eres, por lo que hay, por el ADN que tú tienes dentro, por de lo que tú estás hecho. Yo creo que ese es un secreto grandísimo para nosotros entender que cuando servimos a alguien, cuando hacemos algo a alguien, no esperando nada a cambio, entonces esto provocará que en ti nadie tenga el poder de decepcionarte por esa vía. Amén. Por la vía de que yo hago algo y espero que alguien me reconozca, si yo simplemente lo hago porque mi naturaleza es bendecir a otro. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero si yo bendigo a otro porque yo quiero bendecirlo, entonces nada ni nadie podrá a mí venir a darme decepción, porque yo lo hice no por el otro, sino por mí mismo. Amén, gloria a Dios, maravilloso. Así es. Gloria al Señor. Amén. Yo quiero alumbrar y quiero seguir alumbrando en que cuando sufrimos una decepción, cuando hay una ruptura, pastora, cuando hay una ruptura por infidelidad o por falta de responsabilidad o por falta de compromiso financiero, etc.
cuando hay una ruptura, ¿verdad? Entonces hay una decepción. ¿Por qué? Porque muchas veces el creyente o las personas se ligan almáticamente a otro. Se ligan de una manera tan poderosa que esta persona puede sentir lo que el otro siente. Y cuando esta persona actúa en base a su propio pecunio, en base a su propia debilidad, en base a sus propios intereses, entonces provoca en el otro una decepción, ¿verdad? Decepción que nos lleva a sentirnos mal, decepción que nos lleva a hacer cosas inadecuadas delante de Dios. Fíjese que en estos días escuchamos una noticia que fue muy consternante de una joven que ella dejaba un mensaje en las redes sociales y ella decía que ella iba a hacer algo no había vuelta atrás. Y vemos después cómo ella tiene, yo no sé si llamarle valor a esto, pero cómo ella tiene la osadía de ejecutar el hecho, supuestamente porque un novio se había descarriado y ella no había sido aceptada por él. Entonces, porque la ligadura almática que esta joven experimentó la llevó a decepcionarse de tal manera que la llevó a la depresión. Entonces esta depresión la llevó a tener esta acción tan inadecuada delante de Dios y delante también de la humanidad, yo diría. Entonces habemos muchas personas que nos ligamos hasta a hijos. Hay padres que se ligan a hijos. Luego los hijos que tienen una edad, digamos, que pueden valerse por sí mismos, ellos se van de la casa y dejan a los padres. Y el papá se queda con el síndrome del nido vacío. De modo tal que el papá queda bajo una depresión y la mamá que a veces hasta fallece. ¿Por qué? Porque los hijos la dejaron. Sin embargo, esto es un factor natural de la vida. Es decir, cada padre o madre que me está escuchando en este momento tiene que entender que los hijos son por un tiempo en su casa. Esto ya es parte de otro tema, sí, pero quiero tocarlo porque se ve mucho que hay muchos padres, muchas madres sufriendo porque su hijo ya de 20 años, de 21 años, de 22 años, de 25 años, ellos se fueron de la casa y los papás todavía le están llamando niños, pastora. Sí. ¿Usted cree que puede ser posible? No lo dejan volar. Exacto. Entonces, es difícil cuando un padre a un muchacho que tiene ya 19 años, ellos están hablando todavía de, ay no, porque mi niño. No, eso te va a decepcionar. Eso te va a decepcionar, eso te va a llevar a la depresión. Eso te va a llevar a que tú entiendas que ya nada vale la pena y hay demasiadas cosas que valen la pena. Por eso nosotros estamos aquí, la pastora y mi persona, tratando de alumbrarte y decirte que hay uno que jamás se decepciona. Y aunque tengamos que durar un viernes, 2, 3 viernes hablándote de que Dios jamás te decepciona, te vamos a mencionar cosas que tú pudieras sufrir decepciones, tú pudieras recibir también depresiones por causa de la decepción, pero hay uno que siempre va a estar pendiente de ti, que jamás te va a decepcionar. Ahora tú tienes que entender en tu tiempo, en tu momento, qué cosas van acorde con tu edad, qué cosas van acorde con tu tiempo que estás viviendo, qué cosas están acorde con la línea de tiempo que tú estás, de verdad, en este momento ejecutando. Porque hay personas que ahora sus hijos ya están grandes y ellos todavía creen que los niños están chiquitos, no los dejan volar. Entonces el papá tiene que dejar volar. Si tú tuviste un novio o una novia y ese novio o novia no quiere estar contigo, el novio, bueno, que se te rompan 20 noviazgos. Créeme que a mí una vez me dijeron una palabra y fue, yo sufrí mucho en ese momento, no tenía quizás el conocimiento que tengo ahora. Sufrí mucho y un pastor me dijo a mí, Dionisio, es mejor que se rompa un noviazgo y no 20 noviazgos y no un matrimonio. Y luego de pasar el tiempo, que fui tomando experiencia y que fui tomando madurez en la vida, me di cuenta que realmente así es. Así que hay muchos que están ahí. Y escúchame, joven, es mejor que se rompan 20 noviazgos y no un matrimonio. Amén, pastor. Pastor, usted hablaba de la cadena, ¿verdad? Que conlleva y que finalmente da como resultado la decepción, o más bien que la decepción desencadena frustración y luego depresión. Así es. Casi siempre cuando eso pasa, cuando nos pasa, ¿verdad? Tendemos a paralizarnos.
tendemos a perder la confianza en el prójimo y hasta en nosotros mismos. Entonces, si ya hemos experimentado este sentimiento de frustración, de decepción y de depresión, ¿qué nos puede a nosotros impulsar a una segunda oportunidad? Bueno, pienso que lo que debemos de hacer como creyentes, ¿verdad? Como creyentes, como personas, si no es creyente, bueno, pues que se acerque a Dios. Pero si es creyente, que se reinicie y tenga un nuevo comienzo con Dios y entienda que Dios jamás lo va a decepcionar, como es el tema que estamos hablando. Dios jamás te va a decepcionar. Te puede decepcionar el amigo, el hijo, el cónyuge, quien fuere, pero Dios jamás va a decepcionar. Entonces entiendo que hay que hacer un alto, hay que hacer un stop y preguntar cuál es la cena antigua, tener un reencuentro con uno mismo y con Dios, y esto va a provocar que nosotros volvamos y reiniciemos lo que es el caminar con el Señor. Cabe de notar que siempre hay un punto que hay que darse un voto de confianza, hay que darse un voto de fe, y no se puede vivir sin desconfiando de todo el mundo, sino que en alguien uno tiene que depositar un voto de confianza para, digamos, humanamente depositar algo en esa persona que uno pueda conferir, ¿verdad?, cualquier secreto o algo como esto. Pero obviamente los seres humanos somos seres que tendemos a pecar, a errar en el blanco, y esto produce que la persona que depositó su confianza en nosotros, entonces nosotros lo decepcionemos. Entonces lo importante es que nosotros observemos, primero pongamos nuestra confianza en Dios, y luego entonces nosotros, si encontramos a alguien que pudiera tener las cualidades intrínsecas o digamos puntuales, que pudieran recibir de nosotros algún secreto, algo que de verdad se le pudiera decir, entonces esa persona nosotros hacerlo nuestro amigo y confiarle algunas cosas, pero primero a Dios. Claro, porque no quiero, pastora, caer en el tema de que no se va a confiar en nadie y que maldito el hombre, que un hombre, Dios mío, a mí eso me eriza la piel cuando yo escucho a la gente hablando así como con tanta cosa, maldito el hombre, que cree en el hombre. Yo pienso que bueno, gloria al Señor, esto está en la palabra, pero no es algo como tan tajante como para que uno jamás vuelva a confiar en alguien, sino que Dios lo deja ahí para que uno lo tenga como un marco de referencia. Y algo que usted decía al principio muy importante, y es que si bien es cierto que a nosotros nos decepciona, también nosotros hemos decepcionado a otros, ¿verdad? Es decir, nadie está exento. A lo mejor nos han decepcionado con un golpe duro, pero también nosotros hemos decepcionado a otros. Entonces ahí entra lo que es la misma recomendación que nos da el mismo Dios para que el Padre perdone nuestras ofensas. Nosotros también debemos de perdonar las ofensas de aquellos que nos han ofendido. Así es. ¿Verdad que sí? Es decir, que siempre mirando esa soberana, ese blanco de la soberana vocación, que es Cristo, que es Dios, que debe ser nuestro centro en todo, porque si bien es cierto que nos decepciona, nosotros también decepcionamos. Es una cadena que vemos a diario, pero es muy importante nosotros cubrir nuestro corazón, poner nuestra mirada en el Señor, así como usted nos recomienda, pastor, y saber que no todas las personas son iguales y que también se le puede dar un voto de confianza a esa misma persona que también se ha arrepentido. Exactamente, exacto. Siempre en las relaciones interpersonales uno tiene que dar un voto de confianza. Dar un voto de confianza, porque imagínense ustedes cómo uno puede vivir sin confiar en nadie. Eso es difícil y muy imposible. Uno lo que tiene es que orarle al Señor y pedirle a Dios discernimiento para ver en quién se puede o no confiar. Y en el plano de la amistad, pastora, ¿qué hablar en el plano de la amistad? Causa de excepción el ver el hecho de que un buen amigo que nosotros tengamos, ¿verdad?, no está cuando le necesitamos. Cuando nosotros necesitamos, tenemos un amigo, una amistad, ¿verdad? Amistad es diferente a amigo. Un amigo, dice la palabra en Proverbios, que es a veces mejor que un hermano, ¿verdad? El amigo es aquel que está contigo en lo bueno, también en lo malo, en la alegría, en la tristeza. Un amigo es alguien que está ahí contigo para apoyarte.
no en las cosas malas e inicuas, sino apoyarte en todo lo que le es agradable a Dios. En el momento que tiene que decirte la verdad, aunque te duela, pues ese amigo te la va a decir. Pero qué difícil es cuando uno tiene una persona que sea un amigo, que confiamos en esa persona y que en el momento que más le necesitamos, en ese momento esa persona no está ahí. Eso también causa gran decepción. Por eso la palabra declara que Jesús es un verdadero amigo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca es el único, yo creo que no nos deja cuando nosotros estamos en dificultades, en problemas, entonces Él está ahí. Digamos ahora, pastora, con el COVID. ¿Usted sabe cuánta gente la han amontonado en un lugar porque no puede, digamos, recibir personas? Pero aún sin poder recibir personas, hay uno que omnipresentemente está ahí, que se llama Jesús. Y a mí me sorprendía una noticia que yo escuchaba hoy en la radio, porque leí en el periódico, decía, bueno, la capacidad del COVID está a su tope. Wow, cuando yo me imaginé eso con el encabezado, yo dije, bueno, pues esto se está acabando. Ya quitamos bueno, ya y hablaban de la Plaza de la Salud y hablaban de, bueno, no tendré que mencionar lugar de donde se hablaba, pero hablaban de diferentes hospitales. Entonces, de los diferentes hospitales, cuando mencionaban y clínica, decían, hay 20 camas que ya están llenas. Yo dije, pero o sea, 20 camas. Yo estaba pensando que era como que había un pabellón completo. Sí, como yo dije, Dios mío, pero es que la cosa a veces la magnifica, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidarnos, la gente no puede bajar la guardia. Yo creo que es imperante que la persona use su mascarilla y eso, que esto le va a evitar muchas cosas y lavar su mano a tiempo no coman en la calle. Yo creo que esto es interesante hacerlo, porque eso nos va a cuidar de esta pandemia. Pero debemos ver bien que aún en estos momentos donde nadie puede estar, que es donde quiero llevar, donde nadie puede visitar, donde nadie puede ir donde tú estás, está el amigo que no te va a dejar, que se llama Jesús. Amén. Gloria a Dios, maravilloso. Ese que nunca nos deja, ese que siempre es fiel, que es inmutable, que no cambia. Amén. Que aunque padre y madre nos dejaren, con todo Jehová nos recogerá. Gloria al Señor. Amén. ¿Hay algún comentario de alguien? Sí, claro que sí. Vamos a ver. Tenemos diferentes comentarios por aquí. Gloria al Señor. Vamos a abrir esta sección. Gloria al Señor. Aquí dicen los hermanos. Bueno, ya usted respondió esa pregunta. ¿Cómo discernir cuando alguien... Bueno, esta es otra. ¿Cómo discernir cuando alguien me habla de parte de Dios? Nuestra hermana Ruth Gutiérrez nos pregunta. La hermana Ruth Gutiérrez, bueno, lo había explicado antes, pero discernimos cuando algo viene de parte de Dios, cuando existe ese punto, esa convergencia entre aquello que Dios dice que nadie sabe, que solo Dios sabe. ¿Por qué? Porque puede haber una referencia de alguien que venga con información de nosotros, pero son informaciones que son visibles, ¿verdad? Pero si es algo que solamente tú y Dios sabe y la persona te lo declara, entonces viene de parte de Dios. Porque digamos, yo quiero poner un ejemplo, y es si una persona, digamos, está pasando por un proceso de escasez y la persona se ve demacrado y se ve de una manera quizás no robusta, puede venir alguien que por lo que ve, ¿verdad? Está diciéndote como que mira, Dios te dice que tú estás pasando por una enfermedad o por algo que Él te mandó, porque algo que tú cogiste por pecado. Sin embargo, es muy probable que tú te veas así un poco demacrado porque a lo mejor tú estés ayunando y tenga varios días ayunando, que no tiene nada que ver ni con enfermedad ni con pecado. Sin embargo, el otro que te viene a hablar, supuestamente de parte de Dios, te está mandando eso sin saber que tú lo que estás es consagrándote al Señor. Amén. Ahora, si vienen y te dicen, si tú estás pidiendo por algo delante de Dios y nadie sabe por lo que tú estás pidiendo, y esa persona viene y te declara eso que tú le estás pidiendo al Señor, entonces viene de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios, esperando que esta respuesta pues haya sido satisfactoria para nuestra hermana y también para todos los hermanos que están ahí conectados. Nuestra hermana Elizabeth López aporta en el tiempo que usted hablaba de que los padres tienen que dejar a los hijos volar cuando crecen, y es que eso le hace daño tanto al hijo como a la misma madre. Claro que sí, sí. Claro. El papá que quiere mantener al hijo
en su nido, lo quiere mantener bajo su tutela todo el tiempo. Un muchacho ya, por Dios, de 25 años, una muchacha de 25 años, no, hermano, déjalo volar. Eso va a provocar que esa persona no sea un inútil en el futuro, sino que sea una persona independiente. Amén, maravilloso. Nuestra hermana Ru está bien activa y ella aporta. Alguna vez hemos decepcionado y nos han decepcionado. La cuestión es reivindicarse y tratar de mejorar. Amén, gloria a Dios. Así es, tratar de mejorar y uno darse ese voto de confianza, tanto al otro como a uno mismo, si hay un arrepentimiento genuino y verdadero. Nuestro hermano Luis Cuevas aporta: un amigo es más que un hermano en tiempo de necesidad. Así es. Amén, amén. Gloria al Señor. Y también pues nuestra hermana Ru está activa. No pierdo la esperanza de que aún queden amistades en las buenas y las malas. No todo está perdido. Ay, así es. Amén. Jesús es mi amigo fiel, me luz en caminar. Gloria al Señor. Quédate con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué bueno, queremos seguir recibiendo las aportaciones, las preguntas de los hermanos, de los amigos, de tú que estás ahí conectado. Esta transmisión Dios la ha ideado para ti, para tu familia, y es importante nosotros saber que este mensaje está llegando y solamente podemos identificarlo con tu participación. Así que anímate que todavía estamos en pleno desarrollo de este tema. Dios jamás te decepciona. Amén. Por otra parte, pastores, creo que es el último punto que voy a tocar de la decepción. La traición es una de las mayores decepciones de la vida. La traición, cuando tú depositas tu confianza plena en alguien, cuando tú cuentas cosas que son personales, cuando tú le declaras cosas que solamente tú y Dios sabe a alguien, y esa persona lo divulga. Dios mío, qué decepción tan grande. Yo creo que no hay una cosa más dura que el tú depositar tu confianza en alguien, que esa persona divulgue lo que ya tú le conferiste. Por eso es importantísimo que tú sepas guardar secretos. Tú sepas guardar secretos, y si alguien te cuenta algo, no vayas donde otro. Mira, te lo voy a decir a ti, porque tú eres mi mejor amigo, pero no se lo digas a nadie, porque esa persona va a ir donde su mejor amigo y también se lo va a contar, y él no se lo va a decir a nadie, solamente a su mejor amigo. Va a haber una cadena así, y cuando viene a ver el mundo entero lo va a saber. Entonces, qué difícil es cuando esa decepción llega de traición. Wow, algo así. Y si alguien ha sufrido esa decepción, cuando tú le cuentas todo a alguien, a un amigo que tú confías, y luego ese amigo utiliza esas informaciones tuyas propias, que son tuyas de adentro, las utiliza en contra de ti mismo como armas, esas traiciones son terribles y hacen que las personas se depriman, y una decepción increíble. Eso mismo sintió Jesús cuando Judas le traicionó y también cuando Pedro le negó. Es decir, que nuestro Jesús de Nazaret, él también sufrió esas tan graves decepciones. Por eso es que siempre tú y yo vamos a tener un Judas que nos traicione, y también vamos a tener un Pedro que nos niegue. Por eso es necesario que nosotros sepamos en qué pie estamos parados y veamos cuál fue la actitud que el mismo Jesús tomó. Incluso Jesús en un momento le dijo a Judas: bueno, haz lo que tú tengas que hacer, ¿verdad? Y a Pedro le determinó, antes de que lo hiciera, le había dicho: tú me vas a negar, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pero esto no quitó en Jesús el amor para perdonar a Pedro. Pero Pedro se reivindicó, no así lo que hizo Judas. Judas no se reivindicó. Si él se hubiera reivindicado, yo pienso, ¿verdad?, que Dios lo hubiera perdonado. Así es. Tomó decisiones sin pensar. Parece que ya él mismo pues había recibido una culpa muy grande. Claro. Una culpa muy grande, y se le olvidó que aquel maestro que anduvo y estuvo con ellos siempre les enseñó, y no solo que le enseñó, sino que le demostró el ejemplo del perdón. Amén, amén. ¿Cuál ha sido tu mayor decepción? ¿Cuál ha sido lo que más te ha atacado en tu vida? Tu mayor decepción ha sido que un amigo te ha traicionado,
o tu cónyuge te ha traicionado, o tu hijo te ha traicionado, o en tu trabajo te han traicionado. Wow, cuánta traición hay, cuántas maneras de traicionar, cuántas maneras de frustrar a la persona, cuántas maneras de deprimir al otro ser humano hay. Muchísimas. Y me atrevería a decir que cualquiera que me esté escuchando en este momento o en un momento posterior ha recibido una decepción. ¿Cuál ha sido tu mayor decepción? Aunque tu mayor decepción haya sido grande, damos gracias a Dios que Él no es como los hombres, ni siquiera para nada se parece en su forma de pensar ni de actuar. Por lo tanto, lo que a veces el hombre te condena, lo que a veces el hombre te impulsa, te machaca, Dios está ahí para levantarte y reivindicarte. Amén. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos, dice el Señor, más altos que vuestros caminos. Gloria al Señor. Entonces, si sus pensamientos y sus caminos son mucho más altos que los nuestros, entonces, mi amado hermano, tú estás frente a un Dios que nunca jamás te va a decepcionar. Salomón, cuando hablaba en Deuteronomio 12:10, y él decía que la palabra de Dios hubo de declarar, que se iba a declarar, la palabra que Moisés declaró se iba a cumplir. Él te estaba diciendo que hacía 850 años que Moisés había decretado una palabra y sin embargo se había cumplido en él, diciendo que se iba a construir el templo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra en Números 23:19. Cuando Balaam dijo a Balac, óyeme, si Jehová Dios dijo, ¿no hará él? Si Jehová habla, él no ejecutará. Miles de años después de aquella palabra que dijo Salomón, sigue siendo cierta, que aún mayor somos los que estamos en Dios y los que vamos a heredar las promesas cumplidas de Él en estos tiempos a través de Jesús de Nazaret. Amén. Cuanto más le conoces, tanto más cautivante es servirle a Dios. Así que, hermano, busquemos a Jesús, busquemos su presencia, porque Él es el que nunca nos va a decepcionar. Te va a decepcionar, amigo, te va a decepcionar padre o madre, te va a decepcionar en algún momento novio o novia, te va a decepcionar esposo o esposa, te va a decepcionar hijo o hija, te va a decepcionar el que te empleó, tu jefe, te va a decepcionar tu amigo, te va a decepcionar tu compañero de la universidad, te van a decepcionar en algún momento. Y créeme que también tú vas a decepcionar a alguien. Pero hay uno que jamás va a decepcionarnos, que se llama Jesús de Nazaret. Así que, mi amado hermano y amigo, Dios jamás nos decepciona. Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Maravilloso, maravilloso tema para alumbrar nuestras vidas. Dios jamás nos decepciona, y ahí está la mayor recomendación, y es que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque ese es el único que jamás nos va a decepcionar. Amén. Amén. A veces nosotros, pastora, a veces hay gente que pone su mirada en personas, ¿verdad? En personas, todo ven por esa persona. No hagas eso, hermano, no hagas eso. Ve por los ojos de Dios, porque Dios nunca te va a decepcionar. Él nunca va a hacer algo que a ti te va a hacer mal, ni mucho menos va a ser en detrimento para tu vida espiritual, ni mucho menos en detrimento para tus sentimientos. Siempre pon tu mirada en Dios. Una de las cosas que nosotros hacemos mal es que nosotros nos comparamos con otros. Entonces, a la hora de nosotros hacer algo que esté correcto o incorrecto delante de Dios,
nos comparamos con otra persona y a veces somos justificados por ello. Pero si nosotros nos comparamos con Jesús y nos miramos a través de su espejo, difícilmente nosotros llegaremos. Amén, amén. Maravilloso. Gloria al Señor. Pues antes de terminar este programa, siento de parte de Dios orar por grietas y heridas que nos han dejado las decepciones. Sé que hay personas que tienen heridas en sus corazones y que han perdido la confianza, muchas veces en sí mismo y también en terceros, para avanzar, para continuar, para seguir con una relación, para seguir con un equipo de trabajo. Amén. Y sabemos que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar tu corazón, para lavar tu alma y para restaurarte. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, pastor, gracias por este tema que Dios ha puesto en su corazón y sé que ha alumbrado a muchas personas. Amén. Así que ahí donde tú estás, gloria al Señor, cierra tus ojos y vamos a orar para que el Señor trabaje en nuestros corazones. Si hemos sido heridos por medio de las decepciones, el Señor cicatrice esas grietas y podamos ser restaurados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tema, Señor, que te ha placido, Señor, que se desarrolle en esta tarde. Señor, glorifícate en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre Santo y Padre bueno, dice tu palabra que tú haces nueva todas las cosas. Señor, y sé que cuando nosotros entramos en alguna decepción, Señor, entramos también en experiencias de vida, Señor, y en un próximo intento sabemos que vamos a ir con más cautela, con más experiencia, con más temor a ti, Señor, con más cuidado, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien, Señor, que en su interior tiene raíz de amargura, tiene heridas, Señor, por decepciones que le han hecho, Señor, te pedimos en esta hora que sea tu sangre carmesí, Señor, aleluya, limpiándonos, lavándonos y restaurándonos, Señor. Muchas gracias. Recibe la gloria y recibe la honra y ayúdanos siempre a depender de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos, ¿verdad? Pues desarrollar este contenido de Luminares. Damos los créditos de la escenografía a la familia Marte Pérez Marte, gloria al Señor, por permitirnos estar aquí y abrirnos las puertas de su casa. Bendecimos al equipo técnico que tras bastidores siempre está ahí, pues asistiéndonos, ayudándonos, nuestro hermano Danilso, así lo declaramos por fe. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y a ti que estuviste ahí de principio a fin, Dios te bendiga, Dios te guarde, que los cielos sean abiertos a tu favor y que el contenido de esta enseñanza haya sido de edificación para tu vida. Recuerda que Cristo es la luz del mundo y tú y yo somos agentes de gracia para alumbrar a todos los que están a nuestro alrededor. Bendiciones y hasta una próxima entrega de tu programa radial Luminares.